Uno de lo que hace al cristiano ser cristiano no es necesariamente sus doctrinas, su teología, lo que cree, lo cual es extremadamente importante y tenemos que enfatizar eso y por eso hablamos de la palabra de Dios. Pero ustedes observan la Biblia, en el primer siglo específicamente, en los años cuando la doctrina, la teología, los sistemas de creencia no estaban establecidos, algo que les distinguía a estos hombres y mujeres que aparentemente estaban siendo negociados era precisamente su generosidad. Es el ser una generación de hombres y mujeres que se caracterizaban por cuidar de la viuda, por cuidar del huérfano, por ver por el destituido, en un tiempo, en un contexto en los cuales no había sistemas para cuidar de ellos. En otras palabras, cuando Cristo está crucificado y ve a Juan, el discípulo amado, y está al lado su madre María, a Juan le dice: he aquí tu madre, ¿sí? Y a la madre le dice a María: María, he aquí tu hijo, que es el punto, que literalmente está encomendando la vida de María, se cree, para que Juan cuide de ella, porque como mujer no tenían la facultad. Si eras viuda, si eras divorciada o nunca casada, ¿sí? Estabas destituida como mujer a vivir en la miseria. No había sistemas que protegiera a una madre soltera o a una mujer ya avanzada de edad. En fin, el punto aquí es simplemente de que la iglesia en este tiempo, su distintivo fue la generosidad. Y una vez más, Pablo escribe esta carta de los Corintios, la segunda y la primera también, porque estas iglesias en esta provincia de Corinto estaban negociando lo no negociable y parte de ello es la generosidad. En cuestiones de lo no negociable, y una mañana como esta tenemos que tocar esos temas porque son importantes. Por ejemplo, como nación, es obvio que predicamos o practicamos la separación de iglesia y Estado. Estoy de acuerdo con ello. Lo que no estoy de acuerdo es que nuestra nación o nuestro sistema de gobierno trágicamente está negociando lo no negociable. ¿Qué es lo no negociable de una nación? Si creemos, y lo vemos en la palabra de Dios, que las naciones o los sistemas de gobiernos son creados por Dios, tenemos que entender que todo lo que Dios ha creado, que es todo lo que Dios ha creado existe para su gloria y para su honra. Entonces eso implica que como nación, aun cuando la nación o el gobierno se le da el mandato de tener la espada para protección de la seguridad, para la protección de la calidad de vida, de lo cual esta mañana lo celebramos los sistemas en inglés se usa la palabra law enforcement, los sistemas que tenemos de protección civil, nos beneficiamos de ellos y estamos agradecidos por ello. Lo que tenemos que tener cuidado es que esa protección de la vida, escuchen lo que voy a decir, esa protección de la vida, tenemos que tener cuidado de que no honremos o no veneremos o no veamos como el enfoque principal el mantener la vida. La vida tiene significado porque fuimos creados por Dios, pero fuimos creados también para Dios. Entonces, la vida en sí, su valor y su significado está basado en quién nos creó y para quién nos creó. El gobierno, su valor, su significado existe por quién lo creó y para quién fue creado. Entonces, no existe tal cosa como una nación cristiana. Existen gobiernos que toman decisiones que honran a Dios. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, como cristianos hoy en día, nosotros, pensando como iglesia, es el mismo componente. Como iglesia oramos, como iglesia cantamos, como iglesia convivimos, como iglesia predicamos la palabra de Dios. Pero yo argumentaría esta mañana que la Biblia nosotros no veneramos la Biblia, nosotros apreciamos y valoramos su valor, valoramos su importancia, creemos que es inspirada por Dios, pero lo importante de la Biblia es que esa inspiración es un vehículo que nos lleva ¿a quién? Al que dio la inspiración, que es Dios. ¿Sí me explicó? Entonces, traduzcan eso en el matrimonio. El matrimonio es importante, pero se los he dicho una y otra vez, nosotros no peleamos por el matrimonio. ¿Por quién peleamos? Por la persona con la que nos casamos. ¿Por qué? Porque matrimonio podemos formar con alguien más. El punto no es estar casado o soltero. ¿Qué es el punto? El punto es la persona que escogemos. Entonces piensen en términos de Dios. En términos de Dios, la oración que hacemos, los cantos que hacemos y el trabajo excelente que hacen estos muchachos, lo valoramos. Pero los cantos que hemos entonado tienen valor por el objeto a quien es dado ese canto. ¿Sí? El valor de la predicación está basado en la persona en que estamos hablando de ello. En cuestión de la generosidad como personas, como individuos, tenemos que entender que la generosidad es una de las cosas más importantes de la vida, pero nosotros no veneramos y nosotros no nos levantamos el cuello por nuestra generosidad. La generosidad es importante porque la generosidad, es lo que estamos por descubrir, es el vehículo que nos lleva a el objeto de la generosidad. ¿Qué es el objeto de la generosidad? ¿O quién es ese objeto? Es Dios. Un corazón generoso es aquel que le permite acercarse a Dios. La semana pasada, por ejemplo, yo usaba el ejemplo o la ilustración del espejo.
Y yo les traje el espejo porque yo les decía la semana pasada que, si acaso no estuvieron aquí, es que nadie ve la avaricia en el espejo. Típicamente cuando vemos en el espejo decimos, es que yo soy bien luchista, es que yo necesito más. Nadie llega a sus últimos días sobre su cama muriendo y dice, me arrepiento que gasté tanto dinero en mí. Nadie piensa así. ¿Me explico? Nunca gastamos demasiado en nosotros mismos, porque típicamente no vemos la avaricia, ¿sí? En inglés la palabra es greed, no la vemos en el espejo. Cuando hablamos acerca de esta generosidad, queremos entender esto. Las personas que entienden que la generosidad es como el vehículo o es el vehículo para llegar a Dios, es el tipo de persona que no se conforma en simplemente proyectar o reflejar a Dios. En otras palabras, mi generosidad está reflejando el corazón de Dios. La meta no es reflejar el corazón de Dios, la meta es expresar el corazón de Dios. Y cuando hablo de expresión, a diferencia de simplemente estar reflejando o de reflexión, estoy hablando de que no es simplemente una acción buena o positiva el ser generoso, pero es literalmente lo que soy. Por naturaleza necesito entender que el cristianismo es el que me mueve de un corazón de avaricia, un corazón de egocentrismo, un corazón de que simplemente primero yo, después yo y el último yo, a diferencia de que el cristianismo ahora me permite entender que si algo el Señor ha puesto en mis manos, sea tiempo, sea esfuerzo, sea conocimiento, sea habilidades, sea dinero, es para el beneficio de otros. Inclusive eso es lo que hace la iglesia. Espero que lo haga atractiva, porque como iglesia somos la institución sobre la faz de la tierra que no existimos para nosotros mismos, existimos para otros. Y otra vez, pensando en estas iglesias en la provincia de Corintio, el capítulo número 8, tienen una Biblia, segunda carta de Corintios, capítulo 8, abran su Biblia ahí, se van a dar cuenta que había un conflicto en ese sentido. Había un conflicto en el cual, una vez más, sé que están abriendo la Biblia, pero escúchenme por favor, porque esto puede sonar un poquito ofensivo, pero créanme lo que estoy diciendo. Mi problema muchas veces con el patriotismo es que muchas veces lo mezclamos con el cristianismo. Y estoy a favor del patriotismo, nos beneficiamos de la gente que sirve y ha servido y este día les reconocemos su esfuerzo, pero escuchen lo que estoy diciendo. El esfuerzo de estos hombres y mujeres en servir nuestra nación es un vehículo hacia algo más grande que simplemente el servicio. ¿Me explico? El punto no era simplemente servir. Valoramos el servicio, valoramos a los que están sirviendo esta mañana y están en otros países y protegen nuestra nación, pero el servicio de ellos es el vehículo hacia algo más grande. Y en este caso para nosotros es la libertad, para nosotros es la oportunidad de vivir una vida de la cual tenemos hoy en día. Pero por encima de todo eso es que aún como un sistema militar, un sistema de protección civil, tiene que ser para la gloria de Dios. Lo mismo sucede una vez más con la generosidad, porque esas iglesias tristemente estaban viviendo prácticas religiosas que no eran malas, simplemente que las practicaban para levantarse el cuello. Y en un momento dado empezaron a negociar lo que no era negociable, que es un corazón que no solamente refleja a Dios, pero expresa a Dios. Una vez más, el reflejo es lo que hacemos, el expresar es lo que somos. Entonces, estas iglesias, leemos en el capítulo número 8, versículo 1, dice obviamente la conjunción gramatical ahora. Después de 7 capítulos, después de lidiar con altas y bajas que está viviendo él como escritor y la iglesia, presenta en estos libros una explicación profunda del sufrimiento. E inclusive Pablo como apóstol, como líder, como pastor, como anciano gobernante va a ser atacado por esas iglesias. En fin, hay un montón de disfuncionalidad. No es más, así como nuestros héroes, como nuestros veteranos de esta mañana, nuestros veteranos no sirvieron y no han servido a esta nación porque es perfecta, pero aún en medio de imperfecciones han servido. ¿Me explico? Es lo mismo aquí. Pablo no está escribiendo porque esas iglesias sean perfectas, es precisamente por la falta de perfección, es que él escribe y dice ahora, ¿y qué es la siguiente palabra? En otras palabras, a mí me encantaría que este versículo omitiera esa palabra y dijera así: ahora queremos que se enteren, quien quiera que sea la audiencia de él, queremos que se enteren de qué cosa. En otras palabras, aquí es donde quiero que vean el problema, aquí es donde quiero que vean lo que ha sido negociado, que no debe de ser negociado. ¿Qué es? Es que esta palabra, si esto implica que somos hermanos, implica que somos salvos, porque es la iglesia, ¿no es cierto? Es el grupo de personas que su hermandad, su identidad, su esencia de ser hijos de Dios está basado en algo que se han olvidado ellos. Porque aparentemente les está escribiendo por algo que han olvidado.
Y no sé si les ha pasado eso, pero la tendencia de uno es literalmente ver la salvación como un evento en lugar de un estilo de vida. Es lo que estamos encontrando aquí, reflejado en la manera en que somos generosos. Entonces, implica esto que estas personas o estas iglesias o estos cristianos aceptaron la generosidad de Cristo, porque a través de la generosidad de Cristo ellos son salvos, pero se olvidaron, escuchen esto, se olvidaron de que la generosidad de Cristo no simplemente era esa justicia forense o foránea que fue puesta en nosotros para salvación. La generosidad de Cristo fue experimentada por Cristo y por eso se hace carne Cristo y habita 33 años, es porque esa generosidad debe de ser imitada. Somos salvos para imitarlo. ¿Sí vemos la diferencia? No somos salvos simplemente para evitar o para evadir las tragedias, las calamidades, estamos por ver eso, pero somos salvos para que esa gracia se haga ahora nuestro motor de arranque. ¿Cómo lo sé esto? Esto es como lo sé, porque ese es parte del problema de las iglesias en Corinto, es de que ellos estaban batallando para darse gracia mutuamente. Entonces, si tú esta mañana estás batallando, has batallado, o si tus hijos están batallando, tus nietos, en no solamente abrazar la gracia de Dios, que es ser salvo, y estás en el argumento en tu mente de que lo que tú has hecho es imperdonable, tu caso es diferente, tu situación y tu trasfondo, lo que te hicieron, si yo tan solo como pastor escuchara tu historia, si es tu argumento, no has entendido gracia. Y la otra es que si estás batallando para extenderla a otros y estás tratando a tu prójimo e inclusive a Dios y estás enojado con Dios, molesto con Dios y le reclamas a Dios, es que se nos ha olvidado lo que es la gracia. La semana pasada, si acaso no estuvieron aquí, es que dijimos que lo que no es gracia es cuando el hombre simplemente tiene la habilidad de clamar a Dios. Y espero que clamemos a Dios, hemos cantado a Dios, pero eso no es gracia, no es simplemente estar en un punto de desesperación, tocar fondo y decir, ahora sí, Señor, te prometo que si me sacas de esta, no lo vuelvo a hacer. Si eso no es gracia, eso no es gracia, eso no es gracia. Gracia no es el hecho de decir, oh, es que yo estaba hundido en mi pecado, ahogado en mi pecado, y en su misericordia Dios me rescató. Pero al final de la historia yo clamé a Dios. Recuerdo cuando me llevaban a la iglesia de chiquito y lo que mi abuelita me enseñaba, y por eso clamé a Dios un día. Eso no es gracia. Y qué bueno que están aquí, qué bueno que tu abuelita te llevó a la iglesia, pero eso no es gracia. Gracia, dijimos la semana pasada, es entender que todos sin excepción estamos desconectados, en el lenguaje de Pablo, destituidos. ¿De qué cosa? De la gracia, de la gloria, de la misericordia de Dios. Gracia es entender que esta mañana, sin excepción, todos sin excepción, y yo sé que tus hijos están bonitos y los quieres y tus nietos los adoras, pero todos, incluyendo tus hijos y mis nietos y los que todavía no han de nacer, no han nacido, merecemos ir ¿a dónde? Al infierno. Esa es gracia. Entender que en su misericordia, en su gracia, esta mañana tenemos la oportunidad de reconocer que esta es la condición, que la situación en mi matrimonio no es simplemente porque no nos entendemos, que la situación de mis hijos y sus problemas, su rebeldía, no es simplemente porque están en una etapa difícil. La realidad es que si mis hijos o mi matrimonio no está viviendo la generosidad que Cristo modeló, es porque todavía estoy muerto en mi pecado, donde, una vez más, donde mis acciones es el reflejo de mi esencia, de que lo que hago no define lo que soy, pero por lo que soy es que hago lo que hago. ¿Sí vemos la diferencia? De tal manera que gracia, dijimos, es simplemente que gracia inicia con malas noticias. Gracia no es, una vez más, gracia no es de que de repente Dios se manifestó y sanaste del cáncer. Gracia no es de que, bueno, finalmente mi hijo está en una situación donde está pidiendo ayuda y espero que sanes de cáncer y espero que tu hijo pida ayuda. Gracia es entender esta mañana que Dios no me debe nada, que Dios no tiene que salvarme, pero en su misericordia, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Él nos da la oportunidad de ser salvos. Esta gracia de la cual estamos hablando, dijimos la semana pasada, se describe como la habilidad de escoger por el resto de mi vida, y no lo puse aquí, pero si pudiera poner un paréntesis, escoger por el resto de mi vida el ser semejante a Cristo. Porque nadie ejemplifica la gracia, nadie procesa la gracia como Cristo. Esta imagen de un hombre que se ha dado a sí mismo, un hombre que literalmente no tiene voluntad propia, es Cristo. Es el modelo de que Filipenses capítulo 2 dice que estando en la condición de Dios, ¿qué es lo que hizo? Se desprende a sí mismo, siendo Dios mismo. ¿Recuerdan el pretzel? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Se desprende a sí mismo y sin perder su esencia de ser Dios, ¿qué es lo que hace? Empieza
y empieza este peregrinar de literalmente darse a sí mismo, donde llega un punto en el cual no solamente nace a través de una virgen, no solamente vive en este mundo por 33 años y medio, pero en el momento crucial, en el epicentro, en la encrucijada de su vida, estando en el huerto, esa noche que va a ser traicionado, él dice: Padre, si es posible, ¿qué cosa? Haz que pase. Si es posible, permíteme ver esto. Permíteme evadir la cruz. Si es posible, observa mi corazón deprimido y mi mente, y sabiendo que mis íntimos, las personas más cercanas, me han traicionado. Entiende mi necesidad. Cristo está en cierta manera llevando ese diálogo con él, que muchos lo llevamos, pero eventualmente Cristo dice: pero no mi voluntad, sino la... En palabras, dame la habilidad, Cristo está diciendo, dame la habilidad de reaccionar así cuando las cosas no salen como yo pienso, quiero, deseo y busco. E inclusive, y esta es una cosa extremadamente importante, e inclusive, dame la habilidad de reaccionar así cuando inclusive lo que yo sé que debe suceder no sucede. Cuando yo oré y yo pedí y yo clamé y yo dije y yo invertí, y al final siento que fue la inversión en vano. Porque la realidad es esto: esta vida, esto que estoy ejemplificando con la vida de Cristo, que decimos que es similitud a Cristo, querramos o no, escuchen lo que estoy diciendo, querramos o no, está condicionado o está afectado o está entretejido con la realidad de que este es un mundo basado en Génesis capítulo 3. De que el pecado que entró a través de Adán y Eva nos afecta a todos. Y de que aun cuando queremos soñar con hijos solteros que escojan, que se conviertan y que escojan parejas que vivan de esta manera el resto de sus vidas. Aun cuando queremos soñar y oramos para que la vida de nuestros nietos, la vida de nuestro matrimonio sea reflejada así, la realidad es que hay una lucha interna todos los días, ¿no es cierto? Y nuestra lucha interna no es necesariamente que no queremos la gracia de Dios o que no queremos vivir con Dios, es que lo que no queremos es similitud a Cristo. ¿Por qué? Porque la similitud a Cristo, observen esto, la similitud a Cristo es simplemente entender tres cosas rápidamente. Número uno, es de que la gracia de Dios es la habilidad de que yo reconozca que necesito ser, ¿qué cosa? En otras palabras, la gracia de Dios, una vez más, inicia reconociendo que lo que yo necesito no es un cambio de circunstancias, ni un mejoramiento del estatus en que vivimos. Y ojalá cambien las circunstancias y ojalá las cosas, como luego dicen, sean como eran antes. ¿Recuerdan eso cuando decimos, ay, cómo era antes, cómo empezamos el matrimonio, nos amábamos? Espero que todo eso suceda. Pero observen que el problema del corazón del hombre no es su comportamiento, es su, ¿qué cosa? Es su corazón. Entonces, gracias a entender que yo necesito ser perdonado, gracias a entender que ese perdón que Cristo me ha dado, escuchen esto, es la habilidad de entender de que el ser perdonado, importante que es, y es sumamente importante, no es suficiente para ir al cielo. Nadie va al cielo por ser perdonado. Sí, ser perdonado es simplemente ponerme en la condición que estaba Adán antes de pecar. Antes de pecar, Adán era inocente. Pero Adán siempre tuvo en sí la posibilidad de pecar. Eventualmente peca, capítulo 3, y el resto lo conocemos. ¿Qué es el punto? El punto es de que ese es el principio, esta no es la meta. Ese es el principio. El principio es que yo ponga mi confianza en Cristo y entrego completamente todo mi pecado, toda mi maldad, todo mi ser, y reconozco que necesito ser perdonado. Ese perdón lo que produce es que ahora Él pone en mí, Cristo deposita en mí ahora su justicia, de tal manera que ahora el Padre me ve a mí no como un hombre simplemente perdonado, como quien dice borrón y cuenta nueva. Ahora el Padre me ve como alguien que nunca, ¿qué cosa? Que nunca ha pecado. Y eso cambia completamente la historia, porque una cosa es de que a mí una cosa es que yo tome defensive driving, ¿sí? Y me quiten mi récord. Y me limpien mi récord y me baje un poquito el seguro del carro. Pero es muy diferente a que mi historial diga que yo nunca he recibido una infracción. ¿Sí ven la diferencia? Bueno, en la justicia de Cristo, a través de la justicia externa o justicia forense, es que ahora Dios me ve como alguien que nunca ha pecado. Pero vean la gracia de Dios, no termina ahí la historia. La gracia de Dios dice que ahora, a través de esa justicia con la que he sido investido, que no solamente me ha perdonado, que no solamente me posiciona en un estatus como que alguien nunca ha pecado, la gracia de Dios me hace y me pone en una condición por Cristo como el que yo he cumplido toda la ley.
Y ustedes y yo sabemos esto, que la ley es imposible de cumplirla, ¿no es cierto? Inclusive por eso vino Cristo, para cumplir la ley, porque lo que no es negociable con Dios es su ley. La ley de Dios es su carácter, es su esencia, y Él no puede contradecirse a sí mismo. En otras palabras, Dios no tiene opción. Dios tiene que castigar el pecado del hombre en su misericordia. Ese castigo fue dado a Cristo, de tal manera que hoy tenemos libertad y somos perdonados, somos inocentes. Hoy en día el hecho de que Cristo ha sido la propiciación del pecado es el que nos permite ahora ser destinatarios o recipientes de su justicia, y caminamos como hombres y mujeres como si nunca hubiéramos pecado. Pero esto para mí es una de las cosas que revoluciona mi concepto de Dios, porque yo verme como alguien que yo he podido cumplir la ley cuando yo sé que no la he cumplido, eso para mí es la gracia de Dios. Y yo espero que esta mañana esa gracia la disfrutes, la multipliques, la enseñes, la promuevas, la experimentes en tu relación personal. ¿Por qué? Porque es cuestión de tiempo y el versículo 2 va a llegar a tu vida. Me gustaría que ya que acabamos el culto y oremos, y me gustaría que se fueran aquí al desayuno, porque hay desayuno esta mañana. ¿Ya se dieron cuenta? ¿No? Tienen cara que ya agarraron desayuno y todavía, ahorita hablamos de eso. Ok, vean, versículo 2, ¿en medio de qué cosa? Entre más abunda la gracia, vean lo que viene por delante. ¿Qué viene? Sí, el evangelio de la prosperidad dice gracia, y en lugar de que hablemos de pruebas difíciles, hablaríamos de prosperidad y de que la ausencia de pruebas, y tenemos un final así como de Disney o de Hollywood, que al final rescatas a la muchacha y todos felices a la casa. Observen, Pablo está diciendo a la iglesia que estaba atravesando pruebas difíciles. Por favor, escuchen eso. La iglesia de los Corintios estaba atravesando pruebas difíciles, pero su falta de generosidad hicieron de las pruebas difíciles no una anomalía, sino un estilo de vida. Es el tipo de persona que simplemente ve la disfuncionalidad como un patrón de vida. Y es el tipo de persona que, una vez más, sabe que es salva, nada más que ahora simplemente está lidiando con la vida por sus propias fuerzas, simplemente saca su propia versión del cristianismo y eventualmente se aísla, y eventualmente se conforma en saber lo que es correcto. Y ese conocimiento no tiene nada que ver en la manera en que toma decisiones. Y Pablo está diciendo, una persona generosa es la que esa generosidad es pulida, porque esta palabra pruebas, esta palabra prueba, en inglés es la palabra testing, en la Biblia tiene dos implicaciones. Una de ellas es que puede ser probado para destrucción, y hay suficientes ejemplos que vemos de personas, familias y naciones que van a ser probadas por Dios, y eventualmente, ¡pum!, termina la historia. No hay un retorno como en el Expressway, que regresaron a Dios. Uno de ellos es Judas. Judas va a ser probado, y ¿cómo termina Judas? Trágica la historia, ¿no es cierto? La segunda implicación de pruebas en la vida es pruebas para ser refinado, para ser retomado o regresado a Dios. Y eso es lo que estamos hablando aquí. Estas iglesias de Macedonia estaban siendo probados, ¿para qué? Escuchen eso, para que la prueba fuera la oportunidad de expresar generosidad, porque con la generosidad es el vehículo para llegar ¿a quién? No a la ausencia de la prueba, porque la meta no es evadir problemas. ¿Qué es la meta? Salmo 23. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. La meta no es que las carencias se ausenten. ¿Qué es la meta? Jehová sea mi pastor. Cuando hablamos de las pruebas, en este caso, las iglesias de Macedonia, las pruebas estaban produciendo o siendo un recordatorio que la meta no es la ausencia de las pruebas, es simplemente que las pruebas, cuando la meta es Cristo y similitud a Cristo, lo que hago es que me convierto ¿en qué cosa? En una persona generosa. Porque dice aquí que es ahí donde desbordadamente te tenían ¿qué? ¿Qué tenían en medio de la prueba? ¿Qué tenían en medio de la persecución? La palabra pobreza es persecución. ¿Cómo reaccionaron en medio de pruebas difíciles y en medio de pobreza o de persecución extrema? ¿Qué es lo que produjo en ellos? Gozo. Y yo argumentaría que este gozo, esta alegría, no es simplemente el de una generación de cristianos que siempre están contentos y poniendo cosas bien alegres en Facebook. No, estoy hablando obviamente del gozo ¿de quién? ¿Qué tipo de gozo? El gozo de Cristo.
No es un gozo que está a la deriva de que, porque tú ya viviste, tú ya experimentaste, tú ya estás curtido, tú ya pasaste por 2 matrimonios, por eso no paniqueas. Pero si tú supieras lo que estoy viendo, no, esto es algo que está a la perspectiva o la deriva de que tú definas lo que es gozo. Dice el apóstol Pablo, esta generosidad está manifestada en algo interno, en algo que está en tu corazón, de que en un momento dado las pruebas difíciles, la extrema pobreza son situaciones externas, de que literalmente ellos son aquellos que abundaron no solamente en generosidad, pero ¿qué tipo de generosidad? ¿Qué tipo de generosidad? ¿Una generosidad qué? En abundancia. No es una generosidad en la cual, ok, bueno, porque si no doy, Dios no me bendice. ¿Qué tal si me quitan el trabajo? No, y ahorita que necesitamos realmente, hay que diezmar, porque, ¿sí me explico? ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Qué clase de teología es ese? ¿Es el de persona que va a dar para que las pruebas se vayan? ¿Es el tipo de persona que va a dar para salir de extrema pobreza? Suena como una manda, ¿no es cierto? No que quiero hablar en contra de la iglesia que hace mandas, pero con Dios no negociamos. ¿Sí captamos eso? No hay negociaciones con Dios. Con Dios no podemos en la actitud de que, ¿de veras tengo que bautizarme? ¿Tengo que dar? Con Dios, cuando entendemos la gracia de Dios, es decir, ¿qué privilegio tengo de diezmar? ¡Wow! ¿Realmente puedo unirme a la familia de Dios y bautizarme? ¡Wow! Nunca pensé que yo pudiera tener acceso a la familia de Dios. ¿Ven la diferencia? Y todo está basado en la manera en que procesamos estas pruebas y esta pobreza. Al final lo que entendemos es esto, es de que la bendición, porque otra vez la generosidad, importante que es, pero el punto no es ser generoso, el punto es Cristo. La generosidad es el vehículo a Cristo. Cuando Cristo se hace presente, la libertad que me da Cristo no es la ausencia de pruebas difíciles. La libertad que me da Cristo en mi generosidad no es la ausencia de extrema pobreza. La libertad en Cristo es la libertad de depender de ¿qué cosa? ¿De qué cosa? De circunstancias. Porque pobre, maldito el hombre, el hijo, el joven, la mujer que depende, que su gozo depende ¿de qué? De circunstancias. ¿Por qué? Porque lo dije hace un momento, porque no quiero ser pesimista, pero este es un mundo gobernado por Génesis capítulo 3. Aunque el gobierno de Satanás es temporal y su gobierno siempre sirve los propósitos de Dios, la realidad es que las circunstancias tienen que ser el recordatorio de que literalmente el Dios al que adoro, al Dios en el que estoy tratando de crecer en similitud a Él, es el Dios que sin aprobar lo que sucede, porque hay cosas que no deben de suceder, hay maldad extrema en este mundo, es el Dios que tiene la habilidad de tomar mis circunstancias y glorificar no mi nombre, glorificar no mi situación, glorificar ¿quién? Su esencia, su fama, su poder, su gracia, su autoridad, su dominio, de tal manera que lo que aviva o lo que crea vida en el gozo del hombre, de acuerdo a lo que está diciendo Pablo, es literalmente pruebas difíciles y pobreza, no cualquier pobreza, pobreza en que dijimos, en extrema condición. Entonces esta mañana mi anhelo y mi deseo, mi oración ha sido de que seamos una iglesia, no que amemos la generosidad, que veamos la generosidad como el vehículo a el amado de Dios, al corazón de Cristo, porque es aquí donde dice él, y obviamente esta palabra testigo es extremadamente importante porque Pablo no está dando un seminario en generosidad. Pablo no está diciendo, saquen sus notas, aquí está 1, 2, 3 y la fórmula y si hacen esto, no, Pablo está diciendo, vean mi vida, vean mi estilo de vivir, de pensar, de sentir, vean cómo mi generosidad ha sido el vehículo porque hoy amo a Cristo con más intencionalidad. Por favor escuchen lo que estoy diciendo porque muchos de ustedes son de mi edad, son un poquito más grandes, un poquito más jóvenes, pero nos caracteriza la mayoría de nosotros es ser padres de familia. Y mi oración es de que nuestra manera de vivir como padres, nuestras habilidades de ser padres, para los solteros, su habilidad de escoger a un futuro esposo o esposa esté basada en un testimonio, no nada más en un conocimiento. ¿Sí captamos eso? No nada más en decir, es que le enseñé lo que es la Biblia, es que lo llevamos a la iglesia, es que yo deseo que mis hijos, que mis nietos digan, mi padre, mi abuelo, su testimonio es el que literalmente de ellos dieron ¿qué cosa? ¿Cómo dieron? ¿Cómo dieron con su testimonio? En otras palabras, Pablo no está enfatizando la cantidad que dieron, Pablo está hablando de su, ¿qué cosa? Su estilo de vida.
El estilo de vida produjo simplemente una generosidad espontánea, una generosidad en la cual Pablo lo traduce como literalmente tener la habilidad, es la intencionalidad de literalmente tener hambre por similitud a Cristo, que en este caso esa espontaneidad es simplemente, y una vez más, esa espontaneidad no es simplemente el hacer lo que Cristo hace. Estamos hablando de sentir lo que Cristo sintió. ¿Ven la diferencia? No simplemente es de hacer lo que Cristo hizo, y es importante que hagamos lo que Cristo hizo, es obediencia. Pero ¿será posible que muchos hemos caído en el error de obedecer porque es lo correcto, en lugar de obedecer porque es lo que soy? ¿Será posible que esta mañana la oración es de que sea en abundancia, sea en pobreza, sea en salud, sea en enfermedad, sea soltero otra vez o nunca casado? Lo que motiva, lo que mueve, el empuje, el motor de arranque es lo que Cristo sintió, lo que Cristo pensó, lo que Cristo deseó, lo que Cristo procesó, lo que Cristo pensó, lo que Cristo procesó, lo que Cristo simplemente respiró. ¿Se imaginan una generación de hombres y mujeres que sus motivos, no solamente sus acciones, pero sus motivos están basados en la esencia de Cristo? Si se la pueden imaginar, esta es la manera en que se ve. Una generación que sus motivos están generando acciones es aquella que va a empezar a rogar con insistencia. En otras palabras, es la iglesia que en extrema pobreza, en persecución, en situaciones muy difíciles, estaban rogando. ¿Por qué? ¿Porque la persecución se desapareciera? ¿Estaban rogando para que Dios los sanara de su enfermedad? ¿Qué estaban rogando? Estaban rogando con insistencia que les concediéramos, ¿qué cosa? Estaban pidiéndole a Pablo: permítenos, danos el gozo de dar, de poder contribuir y ser parte de esta gracia para ayudar a los santos. Y yo me puedo imaginar que Pablo les pudo haber dicho a ellos: hey, ustedes están para recibir, no para dar. Ustedes están en una condición mucho más difícil que las iglesias, que la iglesia en Jerusalén, o en este caso la iglesia de los Corintios. Pero ellos entendieron desde el principio que la salvación es simplemente para servir. Si soy salvo, es para servir. Si soy salvo, es para entender esta mañana que en un momento dado, la manera en que sirvo con mi tiempo, con mis recursos, con mi hogar, la manera en que sirvo con mis habilidades, la manera en que sirvo con mi disponibilidad y los motivos, literalmente está casada con todo lo que soy, de tal manera que ellos lo hicieron más de lo que esperábamos. En otras palabras, la razón que estas iglesias de Macedonia amaban la generosidad es porque amaban que la generosidad era el vehículo a similitud a Cristo. El motor de arranque de desprenderse y darse a sí mismo no era o no fue exclusivamente porque había necesidad en la iglesia de Jerusalén, lo cual es válido, y hoy en día hay mucha gente con necesidad y tenemos que responder al llamado. Pero una vez más, personas que se dan a Cristo son personas que dan de todo lo que poseen. Personas que batallan para dar lo que poseen es porque no se han dado a Cristo. Mi anhelo y mi deseo esta mañana es de que, independientemente de dónde estés, independientemente cuál fue tu experiencia o cuál sea tu experiencia en el futuro, es de que aprendamos a entregarnos nosotros mismos. Primeramente, ¿a quién? Al que se dio por nosotros. Entender que mi condición deplorable, mi condición, y estoy hablando de un hombre que era un hombre que había, por su trayectoria, había sido bueno en el cumplimiento de la ley, pero se había olvidado o nunca había conocido de el cumplimiento de la ley, que es Cristo. Y dice Pablo: primeramente quiero
que nos demos al Señor y después nos demos a nosotros mismos, con el propósito de expandir la voluntad de Dios. Esta mañana yo sé que venimos con necesidades, con carencias. Yo sé que hay muchas carencias. Yo sé que muchas de las veces esto se convierte en una expresión teológica o doctrinal, pero batallamos para hacerlo. Mi oración como padres, como esposos, como abuelos, es que si nos entregamos al Señor primeramente, va a ser mucho más fácil entregarnos a la esposa, entregarnos a los hijos, entregarnos a la iglesia, entregarnos a este mundo, en una vida de servicio, en una vida de redención. Si queremos empezar con el nosotros, si queremos empezar con la necesidad, si queremos empezar con las circunstancias, con la pobreza extrema, con las persecuciones difíciles, es obvio que vamos a sentir y a creer o a ver al Señor como una decepción, diciendo: si Él actúa en nosotros, entonces me doy a Él. La palabra de Dios dice que hicieron más de lo que esperábamos, ya que primeramente se entregaron a Cristo.